para hablar acerca del papel que tienen las mujeres en la movilidad. No es solamente desde el punto de vista de la política, de la técnica, sino también de los usuarios y de cómo la política pública se está moviendo para poder beneficiar a que las mujeres tengan mucho más seguridad a la hora de moverse. En los últimos años, las mujeres que han sido líderes de los proyectos de movilidad han ido en aumento y cada vez más vemos personas que están liderando los departamentos de transporte, los departamentos de medio ambiente y liderando nuevas políticas de movilidad. Para la Ciudad de México es importante, es una mujer quien empieza la idea del sistema de Metrobús, es también otra mujer que impulsa el tema de la bici pública y bueno, es ahora otra mujer que también está empezando a hacer cosas mucho más interesantes y para complementar este gran ecosistema de la movilidad en la Ciudad de México. Para eso tenemos a Tania Müller, que es nuestra secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal, a quien le vamos a ceder la palabra para que nos pueda presentar este escenario. Tania, muchísimas gracias. Déjame te conecto. Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí. Justamente en el tema para ver el tema de la movilidad, lo que está haciendo la Ciudad de México y sobre todo pues con una visión de género. Digo, sin duda alguna, yo creo que algo muy importante, sobre todo en la región latinoamericana, en los países en vías de desarrollo, claramente pues todavía los roles de la mujer y el hombre están muy claramente establecidos, en donde mayoritariamente pues se considera que el hombre sale de casa, es quien debe traer el sustento, ¿no?, a la familia, y estos estereotipos en donde la mujer tiene justamente un rol más de ama de casa y otras actividades en la comunidad, pero que justamente estos roles distintos que tiene la mujer, pues muestran que tiene una movilidad o una necesidad de una movilidad mucho más compleja, en donde las mujeres realizan una serie de viajes más frecuentes durante el día, aunque son viajes más cortos, claramente donde las mujeres también suelen transportar cargas voluminosas, van acompañadas de niños, de personas mayores, pues las mujeres se enfrentan en que sus viajes normalmente también son en las periferias de las ciudades, y es justamente aquí en donde pues por lo general las ciudades, y en el caso de la Ciudad de México, pues tenemos ese gran reto de la movilidad en la periferia de la ciudad. En el centro estamos muy bien conectados, tenemos varias opciones, tenemos metro, tenemos metrobús, tenemos ecobici, el sistema de transporte eléctrico, y donde nuestro reto y nuestra deficiencia en términos de movilidad lo tenemos en la periferia de la ciudad. Y eso también impacta en términos económicos para las mujeres, porque evidentemente su movilidad resulta mucho más costosa en la medida que tiene que pagar por varios viajes en un día. Y algo que me parece muy interesante es que justamente ONU Habitat, el Banco Mundial, la Unión Europea han reconocido que son las mujeres y las niñas, no solo en el entorno urbano, claramente en el rural también, en donde pues se enfrentan estos retos las mujeres y en donde tenemos que tener una política pública enfocada justamente a estas necesidades. Y aquí es donde me parece muy interesante que justamente la Unión Europea, por ejemplo, en 2010, reveló un estudio que confirma que todavía se sabe poco acerca o tenemos pocos datos duros de las necesidades específicas de género y de movilidad, y que el desequilibrio de género que surge en los patrones actuales de movilidad revela que sí existe una disparidad que afecta a las mujeres y que es justamente aquí por lo que tenemos que enfocarnos y tener una política pública que atienda esta problemática, que atienda un tema también de seguridad en el transporte público enfocada a la mujer. Y en este sentido, bueno, me gustaría pasar a lo que ha sido la Ciudad de México, nuestro desarrollo de infraestructura, en donde para dar un contexto, bueno, aquí en la Ciudad de México somos 8.8 millones de habitantes. En la Ciudad de México, la zona metropolitana, nos acercamos casi a 24, pero para hablar de la Ciudad de México, somos 4.6 millones de mujeres en la Ciudad de México, con más de 4 millones de viviendas, y en donde se realizan diariamente 22 millones de viajes,
La mayor parte de los viajes todavía se realizan en transporte público. A ver. Okay. Bueno, y en este sentido, bueno, para empezar, para lo que ha sido la mujer y la bicicleta en la Ciudad de México, pues sin duda alguna, para todos, la bicicleta me parece que significa un tema de libertades y sobre todo un tema de infraestructura y de política pública que fomenta un tema de equidad y seguridad en el transporte para las mujeres. Y en ese sentido, para contarles un poco cómo hemos venido avanzando, en 2010 inicia el programa de Ecobici, que es la bicicleta pública de la Ciudad de México. Y aquí la importancia de medir los viajes que se realizan, pues porque justamente nos permite tener estos datos duros. Sabemos que las mujeres siempre tenemos un umbral al riesgo más alto que los hombres, y por eso el saber cuántos viajes son realizados por mujeres, pues siempre nos indica o es un parámetro de seguridad también, ¿no? De la misma ciudad y de cómo perciben este sistema de transporte, en este caso la bicicleta. En 2008 empezamos únicamente con un 12% de mujeres ciclistas en la Ciudad de México. Al 2014, es decir, en escasos 6 años, pues ha habido un incremento del 73% de las mujeres que son usuarias de Ecobici. Entonces ese es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque bueno, aquí vemos una lámina que nos dan los porcentajes de mujeres ciclistas que transitan por las 16 delegaciones de la Ciudad de México, en donde claramente Cuauhtémoc, que está al norte pero al centro de la ciudad, ha tenido un incremento muy importante de ciclistas mujeres, porque ahí es donde empezó el sistema de Ecobici. Y en estos conteos ciclistas que hacemos cada año, los hacemos en aproximadamente 400 puntos de la ciudad, siempre en los mismos sitios, en los mismos horarios, para realmente poder tener una comparación año con año, y no solo de las mujeres, evidentemente de los ciclistas y los viajes en bicicleta que se realizan en la ciudad. Bueno, tenemos datos muy interesantes en donde sabemos que el 71% de las mujeres tienen una bicicleta propia para realizar sus viajes, el 84% de las mujeres llevan algún tipo de carga en la bicicleta, 23% de las mujeres utilizan casco, que este es un porcentaje mucho mayor al de los hombres. Y específicamente donde inició Ecobici, donde tuvimos la primera ciclovía modelo, es decir, infraestructura ciclista confinada para separar y darle su espacio a los ciclistas y separarlos de los automovilistas, vemos el incremento que hemos tenido de viajes de mujeres en esta vialidad, ¿no? Del 14% en 2010 pasamos al 21% solo en 3 años. Es decir, es un incremento constante de viajes realizadas por mujeres. Hoy en día también el sistema público de Ecobici, pues cuatro de cada 10 usuarios son mujeres. Cuando inició el programa únicamente eran 2, es decir, el 20%. Ahorita nos estamos acercando a casi el 50%. Y ese 4 de cada 10 mujeres que utilizan Ecobici, pues representan 62,000 usuarias de las casi 130,000 usuarios que tenemos en Ecobici hoy en día. Entonces esto para nosotros es muy importante porque nos refleja que la bicicleta, número uno, pues que en general la ciudadanía está dispuesta a cambiar sus hábitos de movilidad cuando uno como gobierno invierte en infraestructura pública, cuando invierte en un sistema de bicicleta que le permite a la ciudadanía realizar ese viaje corto de manera segura y eficiente. Y el incremento de mujeres pues también nos refuerza que perciben el sistema y el viaje en bicicleta en una megaciudad como es la Ciudad de México, pues como un sistema seguro, un sistema eficiente y seguro en todos los sentidos, desde lo que pueda ser en un momento dado una agresión física, como son los robos, ¿no? en las megaciudades como es la Ciudad de México, hasta un tema de que la infraestructura y el sistema que ofrece la Ciudad de México es segura y les permite realizar sus viajes de manera cómoda. Al día de hoy vamos a llegar casi a 22 millones de viajes en los 5 años que tiene Ecobici,
De esos 5.5 millones de viajes han sido hechas únicamente por mujeres y el 70% de esos viajes se realizaron en esta administración del doctor Miguel Ángel Mancera, y creemos que este aumento, además de que hemos aumentado la infraestructura en estos últimos 2 años, hemos hecho otras políticas interesantes, como por ejemplo la tarjeta de la Ciudad de México, que sirve para el sistema de Metrobús, para el sistema de transporte eléctrico, para el sistema de metro. Se incorporó también el sistema de bicicleta pública Ecobici a esta tarjeta de la ciudad. Construimos el año pasado el primer biciestacionamiento masivo, que también se utiliza la tarjeta de la ciudad. Es gratuito el biciestacionamiento masivo, es un acceso controlado con cámaras, con torniquetes, con vigilancia. Es gratuito y eso te permite hacer tu cambio al sistema de transporte, al metro, para realizar tu viaje más largo. Y aquí algo muy interesante, justamente en febrero del mes pasado cumplió Ecobici 5 años, y permítanme presentarles los primeros 3 lugares que tuvimos en las mujeres que utilizan Ecobici. La primera mujer, una mujer de 51 años de la delegación Azcapotzalco. El segundo lugar, una mujer de 63 años, maestra retirada de Venustiano Carranza. Y el tercer lugar, una mujer de 32 años de la delegación Cuauhtémoc. ¿Qué es lo que a mí me parece muy interesante de estos datos? Es que vemos que son mujeres llegando, bueno, 32 años, una edad de promedio, digamos, en la Ciudad de México, pero 51, 63 años, pues ya es una edad en donde uno pensaría que las mujeres no están tan dispuestas a utilizar la bicicleta como una opción de movilidad en el día a día, que son más las mujeres jóvenes, ¿no? Las que tal vez están más dispuestas a utilizar un sistema como Ecobici. Y aquí vemos que no, que efectivamente por el servicio que brinda Ecobici, por la infraestructura que ha ido creando la ciudad, estas mujeres, que tal vez es algo muy nuevo para ellas utilizar la Ecobici en sus viajes diarios y combinarlo con otras formas de movilidad, reitero, están dispuestas a utilizar la bicicleta. Entonces a nosotros la verdad es que nos sorprendieron mucho estos datos y nos dio muchísimo gusto ver que estas mujeres de 63, 51 años utilizan Ecobici de manera cotidiana en sus viajes, ¿no? Como el sistema Ecobici lo que tiene es que nos permite registrar puntualmente todos los viajes que se realizan durante todo el día, y de esta manera fue como se obtuvieron estos lugares, ¿no? Con base en el sistema y las señoras que realizaron el mayor número de viajes durante todo 2014. ¿Cuáles son las primeras palabras que le viene a la ciudadanía, a los usuarios, cuando decimos Ecobici? Es un tema de comodidad, de movilidad, de transporte. Esto es muy importante, ¿no? Diversión, salud, seguridad, ahorro. Entonces es justo lo que buscamos, ¿no? Que los sistemas de movilidad que presente la ciudad, en los que invierte la ciudad, tengan estos componentes, que sean percibidos como sistemas seguros de transporte, sistemas que tienen que ver con una movilidad cómoda, que les brinde seguridad, que les brinde un ahorro económico, que esté asociado a un bienestar en términos de salud también. Y bueno, justamente, pues me parece que por eso es que ha tenido el éxito que ha tenido Ecobici, por cómo es percibido por la ciudad, porque al final del día hay toda una infraestructura y una inversión por parte de la Ciudad de México para que este sistema sea un sistema eficiente. Y aquí una declaración muy interesante de la encuesta de percepción que también realizamos cada año, este es de 2014, de una mujer de 51 años, ¿no? Dice: en mi oficina somos mayoritariamente mujeres y creo que un argumento muy importante es el de la seguridad que te da Ecobici. Por lo menos frente al acoso sexual que ocurre en el transporte público. No sientes esa violencia tan directa que se siente en el metro y más en horas pico. Ese es un argumento de mucho peso para las mujeres. Entonces, bueno, esto creo que es muy claro. Y de ahí, pues que cada vez son más mujeres las que optan por utilizar Ecobici para esos trayectos cortos, que algo muy interesante, aquí en la Ciudad de México, a diario, de manera cotidiana, todos los viajes que realizamos los capitalinos, el 50% son menores a 8 kilómetros.
Y esas muchas veces en una megaciudad como la Ciudad de México, pues sabemos en cuánto tiempo llegamos a nuestro destino final, ¿no? Ya sea en automóvil, en algún sistema de transporte público, pero poco sabemos o nos preguntamos a qué distancia nos encontramos de nuestro destino final, y ahí es donde nos sorprendería saber que el 50% de estos viajes que hacemos durante nuestra jornada laboral o de manera social se encuentran a menos de 8 kilómetros, y que aquí es donde la bicicleta efectivamente pues se vuelve muy eficiente para realizar estos viajes cortos. Otra de las cuestiones que hemos impulsado como política pública para la ciudadanía, pero que vemos que tiene un impacto muy claro en las mujeres, en las niñas, es la biciescuela. Cuando entramos a la administración únicamente estaba la biciescuela de Reforma en el marco del Muévete en Bici todos los domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Lo que hemos hecho es expandir estas biciescuelas que son gratuitas. Por ejemplo, aquí al fondo pueden ver el edificio, es el biciestacionamiento masivo de Pantitlán que les comentaba. Al fondo está el acceso al metro, y cada sábado tenemos aquí una biciescuela igual gratuita. Esta la iniciamos en septiembre de 2014, y en estos escasos 5 meses que tenemos, pues llevamos más de 1000 participantes, de los cuales un poco más de la tercera parte han sido niñas que atendemos y que desde una edad joven pues tratamos de inculcar esta cultura ciclista, y que sean ciclistas urbanos responsables y que puedan utilizar la bicicleta, que se sientan seguras, cómodos al utilizar la bicicleta como un medio de transporte. Entonces ha tenido un gran éxito esta biciescuela en Pantitlán. Asimismo tenemos en esta administración, inauguramos una biciescuela masiva todos los veranos en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde el 55% de las personas que atendimos fueron mujeres. 11,000, un poco más de 11,000 personas fueron mujeres. Estos son datos únicamente de 2014. En Reforma atendimos cerca de 2,000 mujeres en el Bicientrénate Reforma, que tenemos todos los domingos, y 327 mujeres atendidas en el Bicientrénate de Reforma en lo que llevamos de 2015, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, en el caso de la biciescuela de verano, que es esta mega biciescuela, pues más del 50% fueron mujeres, fueron niñas. En el Muévete en Bici que tenemos todos los domingos, igualmente cuando iniciamos la administración teníamos 24 kilómetros de Muévete en Bici los domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Hoy en día expandimos la ruta a 48 kilómetros, y en ese sentido pues nos permitió aumentar la asistencia de 24,000 personas que teníamos todos los domingos a un promedio de 60,000 personas, en donde el 30% de las mujeres, de los asistentes son mujeres todos los domingos. Y entonces aquí claramente vemos si justamente el Muévete en Bici ha permitido que también el poder recorrer y darte cuenta que la bicicleta, cómo puedes llegar, por ejemplo, del bosque Chapultepec, ¿no?, que es un gran espacio público, al centro de la ciudad en no más de 20 minutos. Y en este sentido también creemos que el ampliar el Muévete en Bici y que las mujeres o que en general la ciudadanía pueda recorrer distancias en bicicleta en la ciudad que normalmente entre semana con los automóviles te toma más de 40 minutos, pues permita ver esa facilidad y flexibilidad que te da para distancias cortas la bicicleta, y esto evidentemente también pues permite o incentiva que puedas utilizar la bicicleta entre semana. Entonces, bueno, pues un poco lo que decía la sufragista Susan B. Anthony, cuando en 1896, donde decía, déjenme decirles qué es lo que pienso de la bicicleta. Pienso que ha hecho por la emancipación más que cualquier otra cosa en el mundo, con ese sentido de libertad, con ese sentido de autonomía, de seguridad, en donde realmente pues la bicicleta vino a revolucionar hasta la vestimenta que en ese momento tenían las mujeres, y estamos convencidos aquí en la Ciudad de México que la inversión en infraestructura ciclista, la inversión que hacemos en ampliar estas biciescuelas, nos va a permitir hacer
y formar ciclistas urbanos que tengan confianza, no solo para utilizar la bicicleta como un medio de transporte, pero que sin duda alguna es un detonador de un desarrollo equitativo para la ciudad, un desarrollo, pues digamos, democrático, en donde invertimos igual en un sistema de transporte público como es la bicicleta y donde reconocemos pues la importancia de la movilidad y cómo afecta a las mujeres, y que ese es, yo diría, el gran reto que tiene la Ciudad de México, no solo el tema de la movilidad, pero cómo esta afecta en términos económicos, sociales, a las mujeres. Recordemos que la movilidad y lo que invertimos en movilidad no es, el fin no es la movilidad, sino lo que te permite una movilidad eficiente, accesar a todos los servicios, ya sea un servicio social médico, a un servicio educativo. En la medida en que se facilitan estos medios de transporte, pues permite un desarrollo económico-social pues mucho más equitativo para las ciudades y donde reiteramos, pues de las mujeres también, sin duda alguna. ¿Sí? ¿Listo? Gracias. Tenemos muchas preguntas. Podemos empezar a tener preguntas en la sección para que la secretaria les pueda contestar. Aquí una primera... ¿Lo están escuchando? Sí, creo que sí. Okay. ¿A partir de qué edad se puede usar ecobici? De los 16 años, con permiso de los papás. ¿Lo respondo aquí? Sí, sí. A partir de los 16 años se puede utilizar ecobici, obviamente con el permiso de los papás. Y a partir de los 18 años, pues ya cualquiera se puede inscribir. Ahora con la implementación de la fase 4 de ecobici, ¿qué otras cosas se van a hacer para aumentar la seguridad de los ciclistas en la zona? Sin duda alguna, ahorita estaremos priorizando la inversión en infraestructura ciclista, en ciclovías confinadas y en continuar con los biciestacionamientos masivos ligados a los sistemas de transporte público. Si no piensan que tener una política más dirigida hacia mujeres no divide más que realmente hacer igualdad de género? Bueno, estamos dividiendo la política pública de movilidad hacia las mujeres. Lo que estamos y lo que comentamos es cómo una movilidad puede influir justamente en las mujeres y cómo es percibido por las mujeres un sistema de movilidad, sobre todo como el de ecobici, en donde, reitero, las mujeres tenemos un mayor umbral al riesgo. Y cuántas mujeres tenemos o están usando en este caso la bicicleta, pues para nosotros también es un parámetro de qué tan seguro se percibe el sistema, qué tan eficiente y cómodo se percibe. Si hablamos de seguridad en mujeres ciclistas a la hora de moverse, ¿cuál es tu percepción en cuanto a la seguridad de las mujeres en los otros medios de transporte en la Ciudad de México? No, sin duda alguna me parece que la declaración que vimos de la señora que nos decía que en horas y sobre todo en horas picos en los sistemas de transporte público como puede ser el metro, pues siempre hay una mayor percepción y también me parece que es real de ciertos acosos que puede haber hacia las mujeres. Y tan es así que sabemos que en el metro, en el metrobús, pues justamente tenemos estas zonas y estos espacios apartados para que únicamente viajen las mujeres en hora pico en el metro, donde hay espacios resguardados también en Metrobús, donde el sistema, la red de transporte de pasajeros tiene camiones exclusivos para mujeres. Entonces, esto es una problemática real y de ahí pues que dicen en la bicicleta no me enfrento a ese acoso, ¿no? Al contrario, tengo toda la autonomía y seguridad para transitar libremente. En otros seminarios nos han preguntado también esto. Hay una ampliación de la red de infraestructura ciclista en la Ciudad de México, pero sin embargo todavía no llega a las periferias o a las zonas como Iztapalapa, donde hay muchísima movilidad en bicicleta. Sí, y lo que nosotros hemos visto es que la infraestructura que requiere la ciudad pues depende de los viajes que se realizan. Aquí en el centro de la ciudad, en Cuauhtémoc, donde empezó Ecobici, pues era un tema de orígenes y destinos laborales. En el oriente de la ciudad, como es Iztapalapa, sabemos que hay una gran cantidad de viajes
en bicicleta, pero que son locales, en donde lo que ahí tenemos que hacer es infraestructura ciclista, como son biciestacionamientos, donde puedan combinar el uso de la bicicleta con otros sistemas de transporte público, y de ahí que hemos visto el éxito que ha tenido el biciestacionamiento masivo de Pantitlán, que justamente permite que esos viajes locales se combinen con otros sistemas de transporte público que les permitan realizar su trayecto más largo durante el día. ¿Qué pasa con la reglamentación para el uso de la bicicleta en la Ciudad de México? ¿Hay algunas ciudades en el país? Supongo que esta es una pregunta también de alguien de afuera, que empiezan a hacer reglamentación específica para el uso de la bicicleta. Nosotros aquí en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, el bicicleta se considera un vehículo y en ese sentido está incluido dentro del reglamento de tránsito metropolitano, en donde pues el ciclista igualmente tiene que respetar el sentido de circulación de la vialidad, pues todo el reglamento de tránsito, ¿no? Y poder convivir de una manera armoniosa, y en donde justamente pues de ahí la importancia de la infraestructura ciclista que hemos realizado, darle a cada usuario de la vialidad su espacio para transitar de manera segura, desde el peatón, el ciclista, el transporte público y el automovilista. ¿Cuál es el estado de la infraestructura de kilómetros de ciclovías en la Ciudad de México y a dónde quisieran llegar al término de la administración? Ahorita tenemos poco más de 100 kilómetros, de donde yo descontaría, casi 130 kilómetros, de ahí yo descontaría 90 kilómetros, que es una ciclovía que se hizo del 2000 al 2006, que tiene un uso más recreativo, pero fue, digamos, el precedente para las ciclovías en la Ciudad de México. Realmente de ciclovías urbanas tenemos casi 30 kilómetros, y sin duda alguna en este año y de aquí al 2018 la meta será seguir invirtiendo en infraestructura como son las ciclovías confinadas. Este año haremos una inversión de 50 millones de pesos para 3 ciclovías y un segundo biciestacionamiento masivo. Para poder lograr esto, ¿qué articulación hacen con el sector privado para impulsar la política de uso de la bicicleta? Supongo que particularmente en Ecobici se vinculan con el sector privado, ¿o es toda una inversión pública? No, la inversión es pública, en donde tenemos ciertas, digamos, dinámicas o programas con el sector privado. Y bueno, por ejemplo, hay una iniciativa de una empresa que premia todas las acciones verdes que realice la ciudadanía. Entonces, si tú eres usuario de Ecobici, ¿no? Se llama Tu Ola. Cada viaje que tú realizas en Ecobici te da puntos, y esos puntos tú los puedes intercambiar por boletos de cine, por libros en librerías, digamos, muy buenas librerías de la Ciudad de México. Entonces, esos son los tipos de asociaciones que tenemos con el sector privado para promover todas estas acciones verdes. ¿Tú cómo ves la implementación de esta clase de políticas en ciudades medias? Muchas veces tenemos reportes o la gente nos dice es muy fácil para la Ciudad de México porque tiene mucho dinero. No, bueno, todo lo contrario diría yo, porque en ese sentido pues la cantidad de retos que tiene una ciudad como la Ciudad de México, desde el agua, los residuos sólidos, uno podría pensar que si no lo pone como prioridad la ciudad, pues estaría hasta abajo de la lista, y que primero habría que atender la basura, el agua, los sistemas de transporte público masivos. Me parece que al contrario, es mucho más fácil en una ciudad pequeña, donde además tienes la ciudad es más compacta y donde justamente puedes hacer un mayor número de viajes laborales, sociales, de estudio en bicicleta, que las dimensiones que tiene la Ciudad de México, ¿no? Y me parece que en la medida en la que haya en las ciudades medianas un mayor uso de la bicicleta, infraestructura ciclista, peatonal, pues eso te va a permitir que las personas no necesariamente sientan que la única forma de movilidad es el automóvil. Al contrario, priorizar el uso del automóvil para esos viajes más largos de fin de semana, cuando sales de la ciudad, pero no para tus viajes cotidianos al interior de la ciudad, ¿no? Nos preguntan mucho de la biciescuela, pero también de si se está enseñando a la gente a andar en bicicleta, qué tanto se está enseñando también, o si hay programas para enseñar a los que no usan mi bicicleta a que convivan con las bicicletas. Bueno, algo ahí muy interesante. Primero mencionaría las campañas que hemos realizado de Ojo Cuida al Peatón, y Ojo Cuida al Ciclista, que justamente van dirigidos a
a quienes usan el automóvil, al taxista, para cuidar al ciclista. Pero por otra parte, ahorita con la cuarta fase de implementación de Covici, somos la primera ciudad que está implementando una evaluación para definir si realmente tienes el conocimiento básico para ser un ciclista urbano, porque no es lo mismo saber utilizar la bicicleta de manera recreativa que ser un ciclista urbano, utilizar la bicicleta como un medio de transporte, saber dónde colocarte para que visualmente no estés en un punto ciego para el automovilista. Y ahorita lo que hemos hecho con la cuarta fase de Covici, a partir de esa evaluación, quienes no tienen los conocimientos mínimos tienen que ir a un curso de ciclismo urbano, que es gratuito, y una vez que hayan aprobado su curso de ciclismo urbano, se les activa su tarjeta o su membresía de Covici. Entonces eso es algo muy novedoso. Han sido una parte de las recomendaciones que nos han hecho las organizaciones ciclistas que tomamos en cuenta, porque sin duda aquí lo que se trata es de sumar, y en ese sentido, dentro de estas recomendaciones que nos hicieron una serie de organizaciones ciclistas, es que estamos llevando esto a cabo y ha tenido mucho éxito. Al inicio tenemos ahí algunos testimonios, incluso donde los usuarios que se les informó que no habían pasado el examen y que debían tomar un curso, pues la primera reacción, por supuesto, es una molestia, ¿no? Tú lo que quieres es inscribirte y poder empezar a utilizar el sistema. Y una vez que acudieron al curso, dicen, no, en realidad es muy útil, sí me ha servido, y en ese sentido creemos que esa va a ser una muy buena experiencia que vamos a poder reportar. Y nada más una pequeña aclaración, porque aquí no estamos preocupados en este momento por aumentar nuestros números y viajes y usuarios de Covici y decir ya llegamos a tantos millones. Lo que queremos es, claro, que cada vez haya más viajes en bicicleta, pero de manera segura, que esos viajes sean seguros. Entonces me parece que eso es algo muy importante en una ciudad como la Ciudad de México. En ese respecto nos dicen, si han aumentado el número de mujeres en bici, también ha aumentado el número de accidentalidad. Bueno, eso es, yo lo que diría ahí es que no es proporcional. Por supuesto, entre mayor número de viajes que tienes en bicicleta aumentan los accidentes, no son proporcionales. Realmente yo diría que el número de accidentes que hemos tenido en relación al número de viajes, en específico Ecobici, no llegan ni al 5%, ¿no? Con respecto a los casi 22 millones de viajes que llevamos a tener. Eso es interesante porque muchas veces nos preguntan eso, ¿qué estrategias tienen ustedes de colaboración para implementación de biciescuelas o esta clase de políticas en otras partes del país? ¿Les han llegado a solicitar asistencia para implementar esto en otros lados? Sí, de hecho tenemos, y algo que eso es una fortaleza, diría yo, de la Ciudad de México, tenemos un equipo, la Dirección de Movilidad en Bicicleta o de Cultura y Diseño e Infraestructura Ciclista para la Ciudad de México, son todos muy jóvenes, ¿no? De 30 años, diría yo el promedio, todos son ciclistas, y este compromiso y pasión con la que realizan su trabajo ha permitido, uno, dar los resultados que damos, y dos, evidentemente salir también al interior de la República y poder compartir las experiencias que hemos tenido aquí en Ciudad de México y las buenas prácticas. ¿Cuál es el rol de los bicitaxis en esta política? ¿Existe un vínculo o es una cosa que se mueve aparte? Bueno, en realidad es un tema ahí sí de regulación de movilidad de otra naturaleza que tenemos aquí sobre todo en el centro de la Ciudad de México. Los bicitaxis es muy común verlos. También se han vuelto cada vez más comunes en la periferia de las ciudades, o en la periferia, sí, las delegaciones, que recordemos, bueno, todos estos eran pequeños pueblos con calles angostas en donde pues estos bicitaxis en zonas como Tláhuac, Xochimilco, que son las delegaciones más rurales de la Ciudad de México, sí son una opción, pero en realidad no hay una vinculación como tan directa con la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Es un tema más de movilidad, pues sí, como su nombre lo indica, un bicitaxi. ¿Qué pasa con el uso del casco hace poco en el evento de Medellín, el sistema de Medellín, que es una generación muy manual, todavía le entregan a uno la bici o una persona, no está automatizado, ahí en la canacita tiene su casco? ¿Cómo ve la Ciudad de México eso? ¿Cómo ven también los usuarios la percepción de exigir el casco, al menos en Ecobici?
con respecto al ciclista urbano que va un poco solo. Sí, bueno, en realidad pues hay una gran polémica, ¿no?, a nivel global del uso del casco. Nosotros lo recomendamos dentro de nuestro reglamento de tránsito metropolitano, no es obligatorio, pero sí lo recomendamos, y uno incluso ve que mucha gente que utiliza Ecobici lleva su propio casco. Y en ese sentido, pues una política y algo que hemos hecho también es ahorita repartir más de 10,000 chalecos antirreflejantes justamente para los ciclistas, para que sean visibles, y nuestra campaña se llama Hazte Visible, ¿no? En ese sentido de que eres un ciclista, nos interesa que seas visible, que transites de manera segura, y también es otra acción que ha tenido muchísimo éxito entre los ciclistas, porque realmente sí los ves por toda la ciudad en la noche, en el día, que llevan estos chalecos que ha proporcionado la ciudad. Y en cuanto a la seguridad del robo de las bicicletas, ¿ustedes cómo han actuado en eso? ¿Qué tal les ha ido en Pantitlán al respecto? Bueno, en Pantitlán no tenemos un problema, porque esa es la gran ventaja de este biciestacionamiento masivo que hicimos, ¿no? Es un biciestacionamiento que tú accesas con tarjeta, con torniquete, con cámaras, con vigilancia. Entonces, en ese sentido, pues esa fue una prioridad. Y en Ecobici, pues yo lo que te diría es que no llegamos ni al 1% de vandalismo y robo en el año, versus ciudades como París, que cada año tienen que reponer casi el 30% de sus bicicletas por estos conceptos. Ecobici ha ayudado mucho a la intermodalidad, pero también hay muchos usuarios que no pueden hacer esta intermodalidad porque todavía no se permite el acceso de las bicicletas a los medios masivos. Sí, y eso es algo en lo que estamos trabajando. Digo, se permite los días domingos, los días festivos, evidentemente en horas picos no se permite, pero ya por ejemplo el Metrobús, en lo que entre semana, en horarios no pico, uno sí puede ingresar ya a la bicicleta, ¿no? En hora pico pues claramente se dificulta, y no solo aquí en Ciudad de México, si uno va a Los Ángeles, si va a Tokio, si va a París, pues de la misma manera el acceso de las bicicletas es restringido. ¿Qué tanto están las mujeres en la elaboración de la política pública? Pues, si tú tienes una diferencia de usuarias mujeres, ¿qué tantas mujeres hay realmente en las oficinas de movilidad? Pues mira, en movilidad el director es Iván de la Lanza, es su nombre. De ahí la directora para infraestructura ciclista es mujer, la coordinadora o directora de Ecobici es mujer, la subdirectora del programa Muévete en Bici es mujer. Entonces yo te diría que dentro del equipo de ciclista o de la dirección que tenemos, más del 50% son mujeres. Y en la implementación de estos proyectos tienen que ver con departamentos que son de muy hombres, como los de obras, tránsito, seguridad pública. ¿Cómo se maneja la coordinación entre todas esas áreas? Yo creo que ¿Es sencillo entrar en coordinación? Yo diría que sí. Hemos tenido una muy buena colaboración y apoyo de nuestra contraparte, que es Obras. Reitero, ¿no?, que quien lleva la coordinación de infraestructura ciclista es Rocío Romero. Ella es quien lleva toda la coordinación con Obras, que es con quienes hemos hecho las ciclovías, el biciestacionamiento masivo. Pero creo que eso tiene que ver ya más con un tema de que estamos convencidos de que la infraestructura ciclista en la ciudad sí es una opción, y que estamos apostando a seguir invirtiendo, y que se pueda tener cada vez, que sea parte de nuestra movilidad cotidiana, reitero, para estos viajes cortos, y que cada vez hay una mayor intermodalidad entre el uso de la bicicleta y otros sistemas. Y un ejemplo muy claro, cuando entramos a la administración, pues por primera vez se hizo una línea de Metrobús con el concepto de calle completa, donde va una ciclovía, se rehabilitó las banquetas para los peatones, el propio Metrobús. Ahorita en la siguiente línea de construcción del Metrobús, que es la línea 6, pues no habrá ciclovía, pero sí a todo lo largo de lo que es la línea del Metrobús habrá infraestructura ciclista, y con esto me refiero a estacionamientos medianos, para que tú puedas llegar, dejar tu bicicleta de manera segura en cualquier estación de Metrobús, y de ahí poder hacer tu viaje más largo con Metrobús. ¿Sigue siendo complicado en la implementación de estos proyectos la socialización del hecho de que vas a poner una ciclovía en una zona en donde ya le estás quitando un carril a los coches, entre comillas, por meter Metrobús? Mira, yo diría que donde más se nos complica es a nivel ciudadano, ¿no? Muchas veces, no como un tema de política pública al interior de la ciudad. Y eso lo vemos, por ejemplo, ahorita con Metrobús.
todavía hay zonas de la ciudad donde dicen, pues sí me encanta el Metrobús, pero que no pase por mi colonia, ¿no? Entonces y con las ciclovías, los parquímetros, pasa lo mismo. Todos queremos una mejor ciudad, todos queremos un mayor espacio público, pero pues eso significa la implementación de esta infraestructura de manera equitativa en toda la ciudad, ¿no? Y lo mismo es con las ciclovías. Estamos muy acostumbrados, quien tiene un vehículo, de que no quiere retirar su vehículo de ese espacio público. Al final del día la calle es un espacio público y donde no podemos priorizar 3 metros cuadrados donde caben 10 bicicletas por un espacio para una persona, para un coche que transporta una persona al día, ¿no? Entonces eso es un tema de equidad y democracia. ¿Y cuál es la relación, cómo ves tú la relación de las personas que andan en bici todavía en los temas de calidad del aire en la Ciudad de México? Bueno, ahí sí hablamos de temas de exposición, ¿no? Si tú estás en tu vehículo con la ventana abajo y estás en un atorón 40, 30 minutos, tu exposición es mucho mayor que el ciclista que pasa y llega a su destino final en 15, 20, 25 minutos. Entonces, el tema de calidad del aire nos afecta a todos. Y en ese sentido, de ahí la importancia de las políticas públicas que estamos implementando para reducir los niveles de concentración de contaminantes en el aire, que no es tarea fácil. Y de ahí la importancia que algo que tenemos que entender, aunque yo no use la bicicleta, cada ciclista que hay a mí me beneficia, porque es una persona que ha decidido hacer su trayecto en un sistema totalmente limpio, cero emisiones. Y de ahí la importancia y tener que seguir trabajando en esa sensibilización de que una ciclovía no es que a mí me estén quitando espacio como automovilista, sino que va a aumentar el número de viajes en un transporte con cero emisiones, ¿no? Aunque yo nunca me subo a una bicicleta, a mí me beneficia. Es una persona menos con coche, con emisiones, ocupando espacio, ¿no? Y eso es algo que me parece que todavía no se ha entendido ese beneficio, ¿no? De manera conjunta. Bueno, pues ya casi llegamos a su fin. No sé si tienen más preguntas. Realmente hemos contestado un montón de preguntas más de los que contestamos en otros seminarios. Tania, ¿tú quieres agregar algo? Pues para quienes están aquí en la Ciudad de México, digo, quien no conozca o no haya participado en el Muévete en Bici, si quieres aprender o mejorar tus habilidades en bicicleta, pues cualquiera de las biciescuelas que tenemos son gratuitas, que puedan participar. Y para quienes nos escuchan del interior o del extranjero, pues ponemos a su disposición toda la información que requieran y de lo que hemos desarrollado aquí en la Ciudad de México, ¿no? Pues muchísimas gracias Tania por estar acá con nosotros. Realmente ha sido un honor poder tenerte por acá y pues todas las preguntas que nos pudieron dar. Recordarles a todos que este seminario lo grabamos, entonces a cualquiera que no haya poder escucharlo, decirles que está en nuestro canal de YouTube en un par de horas, si no es que un poco más, igual la presentación. Y nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves vamos a hablar de seguridad vial para las ciudades, que es un tema que va completamente vinculado en ese sentido. ¿Cómo puede hacer una ciudad para realmente hacer un plan de acción de seguridad vial? Implementarlo, recursos, presupuesto, etcétera. Tania, muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias.